Bueno, iniciamos. Vamos a ver la clase de hoy es tablas y gráficas, ¿verdad? Ok, si ustedes se recuerdan en el manual que les envié, que tienen al inicio del curso, hoy aparecía que esto eran tablas, pero decidí dividir un poco tablas y gráficas porque gráficas tienen más elementos. Entonces, vamos a ver en una primera parte gráfica y vamos a ver todo lo que es el componente de tablas. Esta clase vamos a revisar lo que es la generalidad de una tabla. Vamos a ver los tipos de tablas, las gráficas, serie en escala aritmética y gráficas de barras, que son las que vamos a ver en esta clase. El objetivo son interpretar los diseños de tablas, interpretar los diferentes tipos de gráficas. Ok, vamos a ver. Quizás uno de los grandes retos que tiene toda persona que expone o explica o muestra es mostrar una tabla hecha de la mejor manera. ¿Qué elementos ustedes deben de tener en cuenta para ello? Primero, un título claro y conciso. Todo título tiene que decirnos el qué, el cuándo y el dónde, que son las tres preguntas que tenemos que tener claro al ver una tabla. Lo segundo es que debemos de rotular filas y columnas e incluir las unidades de medida. A veces vemos tablas que dicen peso, pero uno no sabe si está mostrando kilos o está mostrando libras. Igual muestre los totales de filas y columnas. Tiene que darnos un 100%. Explique códigos, abreviaturas o símbolos. A veces colocamos KG, de ahí creemos que todo el mundo sabe que es kilogramos, o CM, o incluso M, creyendo que todos saben que es metros. Cuando uno comunica, tiene que tener claridad que no todo el mundo conoce las unidades. Anote cualquier exclusión. Siempre hay personas que conocen del tema y preguntan, bueno, ¿es que los excluyeron o es que no habían? El otro elemento es anote la fuente de datos en una nota a pie de página si no son originales. Este es un punto que genera mucha discusión en los diferentes grupos a los cuales yo les he impartido clases. Hay literatura que es bien clara en decir que cuando los datos son de mi estudio, yo no tengo por qué poner una fuente. Otros libros más tradicionales dicen que sí. Pero en general, cuando los datos son propios del estudio, no se debería de colocar. Caso que yo sí obtenga datos que no son producto de mi estudio, claro que sí. Por ejemplo, cuando ustedes elaboran una tasa, la población no es producto del estudio. Entonces hay que colocar, la fuente es la DIESTI, la Dirección General de Estadística y Censo. Aunque los datos para hacer la tasa fueron obtenidos del estudio. Entonces, esas son las cosas que ahí sí hay que colocar una fuente, porque para hacer la tasa coloqué información que es de otra, que es otra fuente. Y la última es crear categorías cuando sea necesario. ¿Qué pasa cuando hacemos categorías? Incluir todos los datos. ¿A qué se refiere esto? Si mi dato menor es 3 y mi dato mayor es 75, yo podría hacer las categorías por década, de 09, de 19, 20, 29 y que incluya desde el 3 hasta el 75 o 77. Lo otro es ser mutuamente excluyentes. A veces no pasa, dice uno, bueno, aquí uno ve una tabla y dice la tabla de 0 a 10, de 10 a 20, de 20 a 30, y uno se pregunta, bueno, ¿y el 10 va de 0 a 10 o el 10 va de 10 a 20? Aunque pareciera trivial, todavía se observan estos errores.
De ahí hay otro elemento, ¿verdad? Los límites superiores correctos. Acá no me quiero detener mucho. Aquí hay reglas de redondeo que ustedes deben de saber. Por ejemplo, cuando un número, el decimal es el primer, llamémosle, el primer dígito, es en este caso un número impar. Y tenemos, por ejemplo, 5.5 con decimal, 5.5 se redondea a 6, al par más próximo. Entonces uno dice, para que entre a la categoría de 6, tiene que ser de 5.5 para arriba. Entonces, ¿cuál es el límite inferior? 5.49. 5.49 sería 5. Pero ¿qué pasa cuando hablamos de edad? Aquí cambia. Si ustedes tienen 35 años, 11 meses, 30 días, 20 horas, ustedes siguen teniendo la edad inicial, ¿verdad? Si era 34, siguen teniendo 34 años, aunque le falten 1 o 2 días para tener 35. Esos son los dos límites que las personas deben de saber cuando estamos construyendo categorías. El cuarto punto es que tenga algún significado biológico o natural. Por ejemplo, los grupos de edad no los pueden alterar, aunque el mayor sea de 10 a 19 y el menor tenga 40 a 49. Tienen un significado biológico. Siempre el ojo ve de izquierda a derecha de 0 a 4, por ejemplo, de 5 a 9, de 10 a 14, de 15 a 19. Tienen un significado que hay que respetar. Y finalmente, siempre hay que valorar si incluye la categoría de desconocidos u otros. Por ejemplo, cuando estamos analizando las causas de morbilidad, uno dice, ok, en las primeras 9 causas está el 70% de las causas de muerte. Pero en el resto, que pueden ser 50, 40, 60, está el otro 30. Entonces yo pongo otros y ahí van a estar todo el resto, ¿verdad? 30, 40, todo lo que, el resto de diagnósticos. Por eso es importante que ustedes lo valoren. ¿Qué partes tiene una tabla? Tiene una presentación que es el número en el que va apareciendo. Por ejemplo, tabla 1 tiene un cuerpo donde aparecen los datos, la fuente que está abajo si no son datos originales y cuando amerita una nota explicativa. Entonces veamos, en la presentación identificamos el número consecutivo, en un artículo puede ser la tabla 1, la tabla 2, la tabla 3, el consecutivo, según el orden de trabajo, y debe responder al qué, dónde y cuándo. Debe ser concreto y conciso. Veamos ahí. Dice tabla 2, que sería la identificación, ¿verdad? Dice el que muestra estimación de riesgo de padecer enfermedades implementando sus años de leche materna. Nos dice a dónde, dice Sibasi y dice 2017. Ustedes, los que están aquí, pues, de frente a ese monitor, ustedes preguntarán en cuál Sibasi. Y ustedes ven aquí en este caso, y esto lo extrajimos de la revista Alerta, aparece abajo, ¿verdad? Fuente Sibasi de la Libertad 2017. Entonces, ahí vemos que donde no está muy claro cuando uno lee la tabla, pero abajo no es lo más claro. Y en el cuerpo aparecen todos esos elementos. Las notas aclaratorias son importantes, que tienen que estar, o explicativas, que deben estar al pie de las tablas. Se esclarecen algunos aspectos importantes, por ejemplo, las unidades de medida. Y en la fuente, como les decía, este es algo muy interesante porque, repito, mucho después, si les doy la palabra más, depende de la fuente, ¿verdad? Pero por lo menos en mi área de formación, que fueron los CDC, nosotros siempre nos dicen, si es primaria, no debe de poner la fuente, ¿verdad? Y como nosotros asistimos a eventos científicos, para nosotros es prohibido usar fuente cuando son primarios. Pero habrá textos que todavía lo respaldan. Y obviamente cuando es secundaria, sí, ¿verdad? Hay que poner la fuente. Por ejemplo, si los datos fueron por ejemplo, cuando hacemos las tasas de mortalidad infantil, recuerden ustedes que
se construye como nacidos, los muertos menores de 1 año entre los nacidos vivos. Y si los nacidos vivos son de las alcaldías, tenemos que poner que la fuente son los registros de alcaldía o la DIES. Muy bien, mis estimados, empecemos a ver eso. Vamos a ver. Ahí tenemos una tabla. ¿Cuál o cuántas variables tenemos y cuáles son? Vamos a ver. Escuchamos opiniones. Ajá. Vamos a ver. ¿Alguien ha levantado la mano? No veo. No veo. ¿Cuántas variables tenemos ahí? Hay 4 variables. ¿Cuáles son? Está la edad en años, el número de casos, el porcentaje de esos casos y el porcentaje acumulado. Muy bien, Juan Carlos. Vamos a ver. José Oliva, ¿vi ahí la mano levantada? Pues la respuesta que yo iba a dar, pues ya la dio el compañero. 4 son, en mi opinión, también las mismas. 4 variables. Vamos a ver. ¿Quién da más, quién da menos? O preguntamos, vaya. Karina, ¿cuántas variables ves, Karina? Coincido con las 4 que De verdad, dijeron mis Karina. 2 compañeros. Sí. Solo me entraba la duda si la morbilidad. La Vamos. morbilidad la incluiríamos como una variable. Ok, vaya. Karina coincide. Yancy, Yo coincido, doctor, con las variables, las 4. de verdad. Vamos a ver. Doctor, Ajá. ¿Quién habló? yo solo veo 2, doctor. Alejandra. Sí, yo solo veo 2, es decir, los grupos de edad y los casos. Vamos a ver, Alejandra B2, ya le bajó 2. Muy bien. ¿Quién más? Muy bien, mi estimado. Fíjense que no los quiero desanimar, pero ¿cómo dice el título de la diapositiva? ¿Cómo dice el título que está ahí con ese color mostaza arriba? Una variable. Cuadro de una variable. Vean, O sea que es la edad entonces. Los grupos de edad son las variables. correcto. ¿Saben que he hecho como, creo que esta es la 101 veces que hago la misma pregunta? Y arriba dice, aquí Claudia está riendo porque ella ha sido mi alumna en la maestría de epidemia y siempre pregunta lo mismo y es la misma respuesta, ¿verdad? Vamos a ver, fíjense. Es una variable. Porque ¿qué tenemos? Tenemos la edad nada más. Porque ¿qué pasa cuando estamos analizando? Vea, los datos corresponden a morbilidad por sífilis primaria y secundaria. O sea que ahí están mezcladas las dos. Y nuestra variable es edad. Lo que estamos viendo es la típica tabla donde tengo, aparte del número, el porcentaje. Recuerden, el porcentaje pertenece al número. Y el acumulado es cómo se van agregando. Por ejemplo, despedacemos esta tabla de una variable. Si yo les pregunto, ¿hasta qué grupo de edad se observa el 75% de los casos? En el acumulado, ¿hasta qué grupo de edad se observa el 75.5%? De 30 a 34. 34 años. Hasta ese grupo. Vean, la tercera columna es el porcentaje que corresponde al grupo de edad. La última es el acumulado. Entonces sería 25 a 29, porque ya de 30 a 34 ya se pasó 0.5%. Veamos 70. No, ahí dice 30.
75.5, él digo, ¿hasta dónde tengo el 75.5%? 3 de 34. Ah, seguro. No, menos 14. ¿Hasta dónde tiene? Dice, ¿verdad? Vale, vamos a ver, vuelvo a preguntar, vale. Vamos más fácil, vale. Pero es que dice el porcentaje acumulado, entonces ha de ser de todas las edades que vienen adelante. Solo que sea de 2024, que es el número de 10.405. Bueno, voy a hacer Que otra va vez. el acumulado No, de desde los 14, va el desde los acumulado 14 hasta los 14 34. años, Porque hasta dice los 29. Hasta los 34. porcentaje acumulado, o sea, que es la suma. Es la Vamos suma a de ver. del 14 a los 29 años. Vamos a sumar. Vamos llegando, ok, muy bien. Fíjense, le voy a hacer otra pregunta y regresamos. ¿En cuál grupo de edad hay más casos? Vaya, así, ¿en cuál grupo de edad hay más casos? De 2024. Así es. De 2024 hay más casos. ¿De acuerdo? Muy bien, de 2024. Y si yo les pregunto, ¿hasta qué grupo de edad está el 75.5%? Tendría que ser en ese, de 2024 entonces. No, ¿No? porque les digo, ¿hasta qué grupo está el 75.5% de los casos? El grupo de edad 30 a 34 años. ¿Alguien Por da más? alguna razón, por alguna razón no es esa la respuesta. Vaya, coincidimos en la primera. El grupo que más casos tiene es de 2024. 2024, Respuesta, va, ajá. eso está correctísimo. Ahora la pregunta es, ¿hasta qué grupo está en el 75.5% de los casos? 9.610. De 0 a 34 años. De 14 hasta los 34. Muy bien, muy bien. Fíjense, el primer grupo es, vamos a ver, el primer grupo, el 0.5%, ¿qué grupo de edad contempla? De 14. Menor, De menor. menor o igual de 14. 4 años, eso quería escuchar él. Sí. Menor o igual a 14 incluye el desde 0 años. O sea que es de los 0 a los 34 años. Correctamente. Exactamente. Fíjense, el primero dice menor o igual de 14. O sea que es de 0 a 14. Y yo les pregunto, ¿hasta dónde está el 75.5? Es de 0 a 34 años. Ah, ajá. El 0 que nos faltó. ¿Hasta dónde está el 91.2? De 0 a 44. ¿Hasta dónde está el 97.2? De 0 a 54. Observen ustedes que, fíjense, y es una tabla de una variable. ¿Qué es lo que uno observa en los eventos científicos o en los informes? ¿Vea? Primero, tristemente, son los números absolutos, ¿vea? Que eso no nos dice mucho. A veces nos dan porcentajes, pero muchas veces a uno le gustaría ver el acumulado, porque a veces uno dice, ya viste que abajo de 40 está el 70% de los casos. Aún, yo sé que es un grupo prioritario. Por eso, la columna de la derecha, la cuarta columna, es bien importante cuando uno analiza los datos. Porque alguien puede decir, mira, ¿y hasta dónde está un poquito más de la mitad? 55.9, de 0 a 29 años. O sea que en los casos es una población joven y tiene la lógica. Pues sí, Philip, ¿verdad? Primaria y secundaria que en este país diagnosticaron. ¿Estamos? Está fácil, ¿verdad? Una simple tabla de una variable. Vamos a ver. ¿Cuáles son los errores más frecuentes cuando hacemos una tabla? Primero, errores en la presentación. ¿Verdad? Cuadros sin identificación, títulos de encabezamientos incorrectos e inadecuados, que son a veces telegráficos, súper pequeños, ampulosos o amplios, son títulos que parecen más un párrafo. Yo muchas veces les he dicho a muchos de mis alumnos, ya hay como normativa, ¿verdad? En general se dice que un título tiene que tener máximo 15 palabras,
Algunos hablan hasta 18, pero debería ser como bien claro. En el cuerpo, ya, aunque parece un poco extraño, pero yo he visto cuando alguien le dice un evento, ya vio, maestro o alumno, que ahí no le cuadra el cálculo, errores de cálculo. La disposición incorrecta de los datos. Yo una vez vi a alguien que estaba mostrando grupos de edad y como él vio que de 30 a 40 habían más casos, había puesto en desorden de 30 a 40, después de 5 a 9. Yo decía, pero es que puede estar mal interpretarse porque el ojo tiende a leer de arriba hacia abajo generalmente y de menor a mayor, ¿verdad? Entonces, eso confunde. Se muestran solamente medidas relativas. Esto lo hace mucha gente para impactar. Dice, el 80% de los casos, y eran 4 de 5. Entonces, hay que mostrar 4, entre paréntesis, el 80. U otra medida de resumen. Cuadros sobrecargados, que también ya vamos a ver. En cuanto a la fuente, y nota explicativa, errores. No citar la fuente cuando es secundaria. ¿En qué he insistido yo? Que cuando es secundaria debe de estar. Es un error no citarla. Y un error es citarla cuando la fuente es primaria. Si mis datos son exclusivamente en mi estudio, yo no debería citar la fuente. Repito, de esto puede haber muchos de ustedes han hecho maestrías, tienen estudios, podría haber algún tipo de contradicción, pero yo por eso insisto, hay textos que todavía defienden colocar fuente cuando incluso es primario la información. Pero en general, cuando es primario no se debe poner y cuando la fuente secundaria debe ponerse. Y consignar como fuente aquello que no es un documento. ¿Verdad? Y no utilizar notas cuando son necesarias, es un error. Recomendaciones para lanzar una tabla: leer cuidadosamente el título, leer las notas aclaratorias, precisar unidades de medidas, fijarse en los totales, relacionar los totales con los valores particulares de las categorías de las variables y relacionar entre sí los valores de las variables estudiadas. Vamos a ver, pausemos unos 5 minutos. Hemos revisado el tema de variables. ¿Alguien tiene preguntas, dudas, comentarios? ¿No tienen dudas? Estamos bien. Estamos bien. Buenísimo. Sigamos entonces. Vamos. Vamos a ver. Bueno, las gráficas, ¿verdad? Dan una impresión visual del conjunto de los datos que facilita su rápida comprensión y permite evidenciar similitudes, diferencias, patrones y aberraciones de las mismas. Aspectos generales de la construcción de los gráficos. De ser posibles, las escalas deben comenzar en 0. Esto es bien importante, ¿verdad? En general, a veces uno observa que cuando alguien quiere como hacer ver sus pequeñas diferencias, y si alguien no es observador, muchas veces las gráficas de barras no parten de 0. A veces, ¿dónde las he visto yo frecuentemente cuando hablamos de las AFP? Nos muestran que hay diferencias de gente que está como inscrita, ¿verdad? A diferentes, pero cuando uno ve, parten de 80, por eso es que sea la diferencia. Si partieran de 0, casi iguales, ¿verdad? Las AFP. Entonces, es importante que a nivel de ciencia las gráficas partan de 0. En caso de valores muy altos y con pocas oscilaciones, puede partirse la escala. Eso hay que evaluarlo. Yo no soy amigo de eso. Los ejes de las ordenadas y las abscisas deben estar rotulados y las escalas no deben tener muchas subdivisiones. Deben usarse siempre que sea posible el número redondo. Ok, vamos a revisar la primera gráfica en escala aritmética. La gráfica lineal en escala aritmética utiliza una distancia fija a lo largo de un eje de cualquier parte del mismo.
demuestran los patrones o tendencias de una variable, generalmente en el tiempo. Y puede utilizarse para graficar curvas de tiempo, series largas de datos y comparaciones de series. Vamos a ver. En la clase, ustedes pueden ver en la clase que les subí, ¿verdad? Los reportes de meningitis. Ahí ustedes pueden ver que aparece la gráfica donde están los años. Y esto es muy, muy interesante verlo porque ustedes pueden ver, voy a ampliarla. Ustedes aquí pueden ver que entre un año y otro, cada corte es un mes. Cada corte es un mes. Entonces, llama la atención que siempre a mediados de año existe una elevación, ¿verdad? En este caso de las meningitis asépticas que Estados Unidos reportó entre el 1986 y 1993. Entonces, vean ustedes, con solo esta gráfica uno puede decir, miren qué interesante, que a mediados de año hay una elevación, ¿verdad? Todos los años. Estas son las gráficas lineales que elaboramos mucho en el campo de la epidemiología y pues son datos que nos permiten tomar decisiones. Ustedes ven aquí que son el reporte de casos por cada 100,000 habitantes. Entonces, pues lo importante es ver la forma en que se presenta. Ahora veamos una información nuestra muy interesante que la logré rescatar por ahí. Esto de verdad, esto es una reliquia para el sistema de salud de El Salvador. Les estoy mostrando los datos de malaria, ¿verdad? O paludismo. Desde 1957 hasta el 2018. Fíjense cómo esta gráfica, vean, quiero ampliar lo más que pueda. Vean, del 57 al 84, la malaria en El Salvador era sumamente, eran casos realmente muchísimos en el año. Solo un ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, vean este año que fue el año del 80. En 1980 se presentaron 95,835 casos de malaria. O sea, mucho más que los casos que el dengue hemos reportado en muchos años. Y entonces vean cómo fue cayendo. En el 84 se tuvieron 66,834. Eso es lo que se le llamó la fase de ataque de la malaria. Después, gracias a la acción del país, entró una fase de consolidación que fue del 85 al 2003, donde se reportaron, imagínense, el 85, 44,000, casi 500 casos. Al 2001, 362 casos. Y ahora vean, estamos en la fase estábamos en preeliminación, se reportaban, observen, 112, 67, 49, llegamos hasta 8 en el 2014 y desde entonces estamos en fase de eliminación de la malaria y pueden ver, 2017-18 no tenemos casos autóctonos. Por eso es que el país está a punto de ser certificado como libre de malaria autóctona. No podemos nosotros decir que no puede haber casos importados porque Guatemala está inundado de malaria. Pero autóctonos no tenemos. Entonces, una simple gráfica, ¿verdad? Lineal de casos, de este caso de malaria. Muy bien. Esa es una gráfica. Hablemos del segundo grupo de gráficas que vamos a hablar esta tarde. Hablemos del gráfico de barras. El gráfico de barras nos muestra rectángulos separados y no hay ninguna agrupación de valores. Cada valor distinto es representado por una barra distinta. Solo consideran los valores que realmente se hayan conservado en la muestra.
se levanta en columnas de altura proporcional a la frecuencia. El eje vertical deberá alcanzar al menos el máximo valor de frecuencia alcanzado en la muestra. Es aplicable sobre todo a las variables ordinales y también a algunas cuantitativas discretas. ¿Se recuerdan que yo ayer les decía el miércoles que por qué es importante saber bien de variables? Porque ustedes nunca van a hacer una gráfica de barras con una variable continua. Vean, nunca. Pueden hacerlo de ordinales y algunas cuantitativas discretas. Algunas, hay una literatura bien específica sobre eso. En general, las cualitativas yo puedo hacer diagramas de barras, en general. Y aquí pueden ver los ejemplos, ¿verdad? Aquí este ejemplo lo extraje del libro de la bioestadística amigable. Y lo quiero dejar ahí por una simple razón, vean. ¿Se acuerdan que hemos dicho que las discretas se podría hacer? Entonces, ahí está una muestra de cómo hacer una gráfica de barras con una variable discreta. Porque el número de cigarrillos fumados no puedo fumar 1.2, 1.3 cigarrillos. Me fumo 1, me fumo 2, me fumo 3, 4, 5. Y después yo lo agrupo, ¿verdad? Entonces, esta es una gráfica que tiene que ver con una variable cuantitativa discreta. Y estas son las tradicionales gráficas de barras simples. Yo siempre les digo que algunas cosas importantes, si es una cualitativa, vamos a ver, ¿esta qué tipo de variable es? La que estamos mostrando en esta gráfica. Cuantitativa. La gráfica, la variable. Momento. Cualitativa, nominal, politómica. Es correcto. Sí. Porque lo politómico es tabaco, dieta, inactividad física, consumo de alcohol, agentes microbianos, agentes tóxicos. Sí, es que saben, en general, y le pasa, y traiciona la mente de muchos de los estudiantes. ¿Ves? Cuando ven números, creen que por eso es cuantitativa. Pero observen, la variable son causas de muerte. Dice, número de muertes atribuidas a las principales causas, ¿verdad? Es decir, aquí va tabaco. La variable era causas atribuidas a muertes, ¿verdad? Muertes atribuidas a las principales causas. Aquí uno dice, ok, tabaco, consumo de tabaco. En Estados Unidos en el 2000 creen que 435,000 personas fallecieron por consumo de tabaco. Después dice que 325,000 lo asocian a que la gente, al tipo de alimentación y a la inactividad física, y podemos seguir leyendo. Entonces, la variable es en las principales causas a las cuales se les atribuye. Ok, una politómica. Cuando usted ve una gráfica de barras, en general es cualitativa la que genera una gráfica. Esta es una nominal, si nos vamos por escala, y una nominal politómica si nos vamos por el tipo de variable. Muy bien. Y va de mayor a menor. Vea, esto es a gusto del cliente. A mí me gusta mucho de mayor a menor porque la mente lee de más a menos. Muy bien. Ahora vean esto. Esto es otro tipo de gráficas, de barras agrupadas. Muy bien. ¿Cuántas variables tenemos en esta gráfica? Cuatro. ¿Cuáles son? Defectos al nacimiento, muerte súbita del recién nacido, bajo peso al nacer. Bueno, que van 3 en una sola barra con la prematurez y SDR y otros. ¿Y esa será una variable, José Oliva? ¿Cada una será una variable? No, A ver, no. causas básicas de defunción. Son dos Variable variables. solo sería una, la de función. La defunción. Correcto. Ah, Causa de defunción, solo una ven.
¿Los grupos raciales? Correcto. Esas son las dos variables. Exacto. La Vaya. defunción y los grupos raciales. Correcto, ya me están alegrando. Es así. La defunción, Bien, bien. caso. Correcto. Tenemos dos variables. Fíjense que vaya, yo entiendo, y por eso está bien que sean espontáneos, ¿verdad? El dato, porque vámonos al origen de la clase anterior. Negro, ¿qué es? Es un dato. Indio americano es un dato. Hispano es un dato. Defecto de movimiento es un dato. ¿Se acuerdan? La variable es causa básica de defunción, y que aquí tengo 3 y otros, o sea, de ver más, bueno, tengo más porque fíjense, defecto del nacimiento, muerte súbita del recién nacido. En la otra me agrupa bajo peso, prematurez, síndrome de estrés respiratorio, y pone otros. Básicamente, la base tiene en este caso 4 formas de agrupar las causas básicas. ¿Estamos bien? Y en el otro tenemos los grupos raciales o étnicos, que en Estados Unidos, pues esto es bien marcado. Entonces, en la práctica yo tengo 2 variables. Pero quiero que observen esas barras agrupadas. Veamos el otro tipo de barras y son exactamente los mismos datos. Vamos a ver. Barras apiladas. Son exactamente los mismos datos. Y vamos a complicarlos más. Apiladas al 100%. Siguen siendo los mismos datos. Si yo les preguntara barras apiladas al 100%, barras apiladas, barras agrupadas, ¿con cuál ustedes se sienten más cómodos para interpretarlo y por qué? Con las agrupadas. ¿Con esas? Sí. Yo sí. Muy bien. Yo Porque pienso que me da la posibilidad también de ver las variables dependientes e independientes de la causa. Muy bien. Más José, fácilmente. ok, José Oliva. sí, lo que yo pienso es que es cuestión de costumbre o a gusto del cliente, cuál tipo de barras uno use, pues, ¿verdad? Muy bien. Exacto. Fíjense que es bien importante realmente lo que dice José Oliva. En general, creo que al hacer, si yo hiciera una encuesta, la mayoría se sienten más identificados con barra agrupada, la que estamos viendo, ¿verdad? Porque probablemente es el que más vemos nosotros. Pero fíjense que, por ejemplo, miren esto. A mí esta gráfica me fascina. Esta está en el libro de Gorgis, en la última edición que se tiene, porque ven que está en inglés el gráfico. Solo he traducido el título. ¿Por qué me gusta esta gráfica? Es una barra apilada al 100%. Vale. Les doy chance que vean 20 segundos la gráfica. Después de 20 segundos quiero oír opiniones. ¿Qué les transmite esa gráfica? 20 segundos, ¿verdad? Lo que pasa es que ahí es diferente porque ahí habla sobre las muertes cardíacas y otro tipo de causas de muertes. Entonces se ve el incremento porque se está jugando con 2 colores nada más. En cambio en las otras, las etnias, por ejemplo, son diferentes. Entonces se utilizan más datos. Vale, eso transmite. ¿Quién más quiere opinar sobre eso? Que a mayor edad se aumenta el número de muertes por enfermedades cardíacas. Muy bien. ¿Qué más les transmite esa gráfica? En el La caso causa de muerte ocurre en todos los grupos de edad y está acentuada en los de mayor edad. Pero todos estamos expuestos a la enfermedad y a esa causa de muerte. Buenísimo. Rafael. Por ejemplo, me da ese que en el intervalo de 25 a 34 años, la mayoría de causas de muerte no es por enfermedades cardíacas.
Muy bien. Fíjense que vaya, hay algo importante. ¿Vea? Esta gráfica, lo que hay que tener claro es que las barras no tienen el mismo número absoluto, sino que lo que se hace es hacerlo llegar al 100%. Y por eso yo me quiero retomar. Entonces, aquí me transmite que a mayor edad, el porcentaje de muertes por enfermedad cardíaca es mayor. Eso es lo que me transmite esta gráfica. Pero no me dice que la cantidad de muertos es igual, porque al final este es un 100%, no es cantidad. Y quiero regresarme a esto. Es como que vieran esto. Aquí, por ejemplo, hay más muertes en la raza negra a nivel volumen, hay más muertes, y el menos volumen de muertos es los asiáticos. En cuanto a volumen, volumen. Cuando yo me voy a una apilada 100%, ¿en cuál de todas las razas hay mayor muertes? Vamos a ver si logramos identificar por bajo peso al nacer, premonitoria y síndrome respiratorio. ¿En cuál de todos los grupos hay mayor porcentaje de muertes? En el de la raza negra. Pareciera ser, ¿verdad? Raza negra, pero también el blanco, ¿verdad? O sea, pareciera ser que no hay, ¿verdad? Diferencia. Exacto. ¿Por qué lo puedo comparar? Porque todos fueron llevados al 100%. Al 100%. ¿Verdad? Entonces, lo que decía José Oliva, yo lo retomo, es, ustedes cuando están exponiendo en un congreso, en un evento, deben primero muchas veces educar al auditorio y explicar, ¿verdad? Esta gráfica yo pocas veces la uso porque la gente no entiende, pero a veces hay que usarla. Si yo lo quiero resaltar, por ejemplo, que a mayor edad, mayor porcentaje de muerte por problemas cardíacos, yo muestro esto y le explico al auditorio, a las personas, en esta gráfica, cada columna es igual porque todas se llevaron al 100%, no quiere decir que se haya muerto la misma cantidad de personas. ¿Vean? Con esa aclaración ustedes pueden usarla con cuidado, ¿verdad? Porque sí, la gente está acostumbrada a este tipo de gráficas, a las barras agrupadas. ¿Verdad? Es la que más... pero ustedes ven, a veces quieren un poco más de imaginación dependiendo qué es lo que yo quiero transmitir en mi presentación. Muy bien, mis estimados. Eso era la clase de este día. He tratado de ser muy práctica, muy resumida. Doctor. ¿Preguntas? Sí. Sí, solo hacer un comentario que es importante también el auditorio que usted va a tener. O sea, es importante también porque no todas las personas pueden tener como el grado para entender el tipo de gráfica o lo que usted les quiere expresar, ¿verdad? Entonces, por eso quizás a veces preferimos las de grupo, las barras agrupadas, ¿verdad? Correcto, Luis. Por eso, fíjense, yo les digo mucho, cuando estén con alcaldes, cuando estén líderes políticos, hay que hacer una presentación súper simple y que no genere confusión. Pero muchas veces cuando uno está con un grupo científico, hay que generar más análisis. Y entonces ahí sí, podría ser que usemos unas barras apiladas, ¿verdad? Dependiendo de lo que queremos resaltar. Pero es bien importante eso, Luis, que decís. ¿Alguien más quiere opinar o ampliar sobre eso? Tengo una duda. Sí. Ya llevo varios años escuchando que el gráfico de pastel ya no se utiliza, pero no sé si hay instancias en que sí e instancias en que no, o si es algo propio de cierto nivel, así como digamos de pregrado, sí se utiliza, pero ya cuando estamos hablando de un residentado o de una maestría, ya no es correcto. O sea, ¿en qué instancias sí se puede utilizar un pastel y en cuáles no? Y si es cierto eso, que únicamente se puede ocupar en el pregrado. Muy buena pregunta. Vamos a abordarla desde dos ángulos, José Oliva.
Fíjense que hace 2 años, bueno, desde hace quizás 3, 4 años, a mis alumnos de posgrado, siempre les digo, ¿saben qué? Bájense 40 artículos y analicen los gráficos que encuentren en las publicaciones de revistas indexadas. La primera gran sorpresa, que los pasteles no llegan ni al 2%. ¿Verdad? Hablando de evidencia, ¿verdad? No hablando de percepción. Porque, ¿qué pasa? Los gráficos de pastel cada día pierden mucha utilidad porque muchas veces yo quiero comparar información. Y ha habido un abuso del uso de los gráficos de pastel. Por ejemplo, antes era bien común que para urbano rural usaba un pastel. Para hombre y mujer usaba un pastel. Entonces, a nivel, repito, de ciencia, el uso es bien restringido porque no aporta mucho, como abordándolo más. En ese contexto, ¿qué es lo que se dice? Mire, señor, si usted va a usar un pastel, use máximo 5 segmentos o 5 porciones, máximo, ¿verdad? Y entonces ahí uno empieza a entrar en líos porque a veces tengo 2 o 3 opciones o tengo 10, 8 y 9 opciones que han pasado. Muy bien. Entonces, vaya, por el lado de la ciencia, José Oliva, ya casi no se encuentra porque no hay mucho aporte. Muy bien. Ahora, ¿pero qué pasa cuando la presentación no es estrictamente científica? Aquí vienen de algunos defensores de los pasteles, dicen, mire, úselos, pero úselos en cuestiones que no sean tan de rigor científico. Y a veces a los alumnos de pregrado se les dice, miren, utilícenlo, pero debería ser unísono. Al unísono explicar el por qué no se usa y tiene más una explicación de comunicación científica que de ser de pregrado, de posgrado, ¿verdad? La evidencia nos dice que casi no se usa. Si a mí me preguntan, yo les digo, úsenlo en un extremo y úsenlo bien, ¿verdad? Yo rara vez recomiendo hacer un pastel, pero si se puede y yo percibo que comunica bien lo que quiere realmente expresar, úselo de una forma apropiada. Ese sería en general el consejo que yo les daría para el uso de los pasteles. Gracias. Ok. Muy bien. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Bueno, mis estimados alumnos, como siempre ha sido un gusto estar acá y ya casi vamos poniéndonos al día. En la otra semana cerramos el primer módulo, ¿verdad? Así que vamos a hacer un examencito bonito, sencillo, que explore lo que hemos aprendido y va a ser extraído pues principalmente de las clases y literatura que les he compartido, que he tratado de no ahogarlos, lectura breve pero con mucha riqueza. Así que bueno, nos seguimos viendo y bueno, gracias por estar en esta clase. Gracias. Gracias, saludos. Gracias. Gracias, Ahí, saludos. saludos. Gracias.